¿Alguna vez has deseado saber tocar el piano o la guitarra y lo has descartado por pensar que es demasiado tarde para ti? Bienvenido a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora y músico en mis ratos libres. ¿Te gustaría aprender a tocar un instrumento musical? Pues quédate por aquí, que te enseñaré no solo sus beneficios, sino que también te daré algunos tips para empezar. Cada vez se conoce más sobre los beneficios para el cerebro y sobre todo para nuestro bienestar de tocar un instrumento musical. Por este motivo, muchos adultos que no tuvieron ocasión en su infancia de aprender música o simplemente no sentían el menor interés cuando eran niños, deciden comenzar a estudiar. Se han realizado numerosos estudios científicos que demuestran que practicar un instrumento musical en la edad adulta retrasa considerablemente los efectos del envejecimiento cerebral. Muchas personas se preguntan si es posible aprender a tocar un instrumento musical siendo adulto, aunque está ampliamente demostrado que es totalmente viable. A esta pregunta le suelen seguir una serie de dudas sobre la capacidad de aprender a cierta edad y sobre la falta de tiempo. Uno de los motivos por los que se preguntan esto es porque aparentemente los niños aprenden música con más facilidad que los adultos. Y normalmente es cierto. Además, no suelen ser muchos los alumnos adultos que se lanzan a la aventura, con lo que no hay muchas personas similares con las que compararse. La plasticidad cerebral de los niños y adolescentes es enorme y es cierto que se fija mucho más rápidamente casi cualquier conocimiento que cuando se es adulto. Además, los niños se acercan al aprendizaje de la música desde una perspectiva mucho más intuitiva y sin tantos juicios, autocríticas, creencias limitantes y razonamientos como hacemos los adultos. Esta es una de las grandes ventajas de aprender desde pequeños. Pero esto no significa que en la edad adulta no se pueda aprender, sino que se aprende de forma diferente. Esto no es necesariamente negativo, sino que al tener una experiencia vital más amplia, se pueden aplicar otros conocimientos al aprendizaje. Por lo que, efectivamente, hoy en día nadie cuestiona que se pueda aprender perfectamente siendo adulto. De hecho, hay un proverbio chino que dice que se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Y es que, al igual que ocurre con los niños, habrá personas que tengan más facilidad para aprender que otras, independientemente de la edad. El mayor problema en el aprendizaje que solemos tener los adultos, y lo digo por propia experiencia, es que no siempre puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría, ya que lo normal es que tengas muchas responsabilidades extramusicales que son prioritarias para ti. Sin embargo, una de las ventajas de aprender siendo adulto es que no tienes la sensación de obligación porque tengas que cumplir un programa o realizar un examen, a no ser que quieras realizar una formación profesional. La motivación es mucho mayor porque te gusta lo que haces y generalmente incluso puedes dar tu opinión en clase del estilo musical que te gustaría tocar. Cuando daba clases de piano, nunca he tenido un alumno adulto que viniese obligado a las clases, y sin embargo me ocurría bastante a menudo con los niños. El adulto viene con la motivación y la ilusión de casa, sin embargo al niño generalmente hay que motivarle en las clases, a no ser que tenga un ambiente musical muy propicio en su hogar. En resumen, el adulto ve la música como una manera de disfrutar y de tener su propio espacio dentro de un mundo lleno de obligaciones en el que suele vivir, y no tanto como una obligación. Otra duda que suelen tener los adultos es si conseguirán ser grandes músicos, pues en este caso depende de muchos factores, como todo en esta vida. Y es que en este caso es cierto que la edad no juega demasiado a tu favor, pero tampoco tienes por qué descartar la idea por completo. Cada persona es un mundo y tiene oportunidades y cualidades diferentes. Hay bastantes casos de grandes profesionales que empezaron tarde su carrera musical. Ten en cuenta que se trata de una profesión rodeada de mitos, como que hay que tener 10.000 horas de práctica para dominar un instrumento. Esto, en mi opinión, es muy inexacto, ya que parece mucho más importante desarrollar unas buenas estrategias de aprendizaje que te ayuden a ahorrar tiempo que pensar que por emplearlas con sabidas 10.000 horas, esto ya te va a hacer músico automáticamente. Hay personas que en menos tiempo consiguen muchos más avances. Ten en cuenta también que como adulto tienes un bagaje musical mucho mayor que cualquier niño. Pero tampoco es necesario llegar a ser profesional. La música es una de las aficiones más placenteras y con mayores beneficios a nivel psicológico que existe. Lo que realmente te tienes que plantear es si vas a disfrutar con la música o no, no si vas a realizar una carrera profesional o ser un gran virtuoso.
porque indudablemente esto lleva muchas horas de estudio diarias y mucho sacrificio. Si te lo planteas sin estas expectativas desde el principio, entonces serás el mejor músico que puedas ser y vas a disfrutar en el camino. Algo muy interesante que ocurre con el paso de los años es que tienes una perspectiva diferente de la vida. Normalmente has escuchado mucha más música y más variada que un niño, y esto te ayuda a entender algunos aspectos de musicalidad que es difícil transmitir a los niños en las clases. Una misma obra tocada por un niño suena de una manera muy diferente cuando tienes detrás la experiencia de los años. ¿Quieres saber cómo empezar? A continuación, te dejo algunas claves para iniciar tu camino musical. En primer lugar, acepta que puedes aprender, aunque seas adulto. El hecho de que siendo adulto se aprenda de forma diferente no significa que no se pueda aprender. De esta forma, dejaremos de utilizar como excusa nuestra edad. Se trata de una creencia limitante sin fundamento. Además, esta idea funciona como una profecía de autocumplimiento. Es decir, si crees que algo lo vas a hacer de una determinada manera, lo harás de esa manera. En segundo lugar, destina tiempo a estudiar música periódicamente. No digo que tenga que ser todos los días, pero tiene que haber una continuidad en el estudio. Tienes que intentar sacar algo de tiempo al menos 3 o 4 veces por semana, aunque si es todos los días, mucho mejor. Sé que esto es difícil con las apretadas agendas que tenemos, pero es importante crear ese hábito. Si es importante para ti, encontrarás el momento. Recuerda que no solo se aprende cuando estás con el instrumento, también cuando escuchamos las obras que queremos tocar, leemos la partitura o intentamos recrear en la mente lo que queremos tocar después. Estas son habilidades que se pueden desarrollar con el tiempo y que aumentan tu tiempo de estudio, aunque no tengas acceso al instrumento en ese momento. Por otro lado, si pasas más tiempo del debido sin tocar, procura no sentirte culpable. Piensa que no partes de cero, siempre se puede retomar. Ya has construido una base que no va a desaparecer de un día para otro, pero procura que sea la excepción y no la norma. En tercer lugar, mantén viva tu motivación. Con la música es sencillo mantenerse motivado con aquellas piezas que sueñas con tocar. Hoy en día lo tenemos muy fácil. Podemos escuchar nuestra música favorita en cualquier momento y ver tutoriales muy buenos en YouTube. En cuarto lugar, disfruta tocando. No pienses tanto en alcanzar la perfección. Es muy importante disfrutar de la música que eres capaz de tocar. Deja las autocríticas de lado. Todo aprendizaje necesita una evolución lógica. No puedes pretender tocar una pieza muy complicada, por mucho que te guste, si antes no has trabajado los aspectos técnicos y musicales en piezas más sencillas. En quinto lugar, no te compares. Aunque es muy bueno tomar como referencia las interpretaciones musicales profesionales como un modelo al que aproximarnos, no te compares. No es justo. Un profesional ha invertido miles de horas de estudio reflexivo en tocar como lo hace, seguramente desde su infancia y con varios profesores muy bien cualificados. No debes pretender tocar de la misma manera, aunque te pueda servir de inspiración. El objetivo es aprender a tocar y a disfrutar el proceso. En sexto lugar, desapégate del resultado. Interpretar música es mucho más complicado de lo que aparece en las películas. Tu interpretación puede variar dependiendo de cómo te sientas, tu estado físico, si has estudiado más o menos y un largo etcétera. En séptimo lugar, confía en los conocimientos musicales que ya has obtenido a lo largo de tu vida. Ten en cuenta que ya has escuchado mucha música, como te decía antes. Y por último, crea un espacio musical que te evada de las obligaciones diarias. Por elevada que sea tu edad para comenzar a aprender, ten en cuenta que tú también puedes llegar a ser un buen músico. Nunca dejes de lado lo más importante, que es disfrutar con la música. ¿A qué esperas para empezar? Espero haberte motivado en este episodio a dar tu primer paso en la música, sin prejuicios. Házmelo saber en los comentarios y suscríbete a mi canal para recibir más contenidos interesantes. Hasta la próxima.